usted lo puede alzar su voz, es mejor. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Puede tomar asiento esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, teníamos algunos días de no vernos y vendrán otros días que no nos vamos a estar viendo. Pero estamos siempre haciendo la obra de Dios en lo que está de nuestra parte, poderlo hacer. Estamos saliendo a las filiales. Este domingo pasado estuvimos con la filial de Porto di Mare. Los hermanos estaban muy contentos, felices, porque no somos iglesias diferentes, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Somos un ministerio en el cual nosotros podemos frecuentarnos y saber que no vamos de visita, sino que vamos a la misma casa, a la misma familia, que es la familia del Señor. El culto a Dios, ese es el tema de esta mañana. Ya que nosotros hemos sido llamados para rendirle culto a Dios. En un mundo donde los hombres por todas las generaciones han buscado rendirle culto a algo o a alguien. No solamente los días domingos, como es tradición, aunque nuestra, sino que en los diversos tiempos y días y horarios a nivel mundial hay millones y millones de personas postradas adorando a alguien o a algo. Pero están siempre adorando, porque es parte de la naturaleza humana buscar a alguien a quien adorar. Entonces el culto es por definición adoración a Dios. Cada vez que nosotros decimos le vamos a hacer culto a Dios, por definición es vamos a adorar a Dios. No vamos a participar de una reunión simplemente. No vamos a ser parte solo de ese grupo, sino que mi corazón debe estar dispuesto a acercarse para adorar a Dios, que es la definición de lo que es el culto. Esta adoración a Dios es tan importante, es tan importante que según lo que hemos leído, dice que el Padre de los cielos anda buscando los verdaderos adoradores. Es tan importante para el Padre la adoración, que Él busca donde hay alguien que le adore. Ahora, cuando hablamos de la presencia de Dios, en lo que es la omnipresencia, que es uno de los atributos divinos de Dios, esta omnipresencia de Dios nos da a entender de que Dios está en todas partes. No hay espacio o lugar donde Dios no esté. En su inmensidad de Dios, Él está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Solamente se manifiesta siendo que Él anda buscando una adoración verdadera y genuina. Solamente se manifiesta donde encuentra a alguien que se ha acercado a Él para adorar. Y ahí fluye Dios. Ahí se manifiesta Dios. Ahí hay poder de Dios. Ahí hay sanidad de Dios. Como en el caso de la mujer samaritana, que se acerca a Dios en base a una necesidad, pero no solamente por una necesidad de enfermedad, sino por una convicción de fe. Porque ella no puso en primer lugar el que iba a ser sanada, sino que puso en primer lugar
los valores de la verdad de la palabra de Dios. Ella dijo, si lograre tocar el borde del vestido de Jesús, entonces como consecuencia, como resultado, voy a obtener mi sanidad. Pero esto de tocar el borde del vestido de Jesús, que usted lo sabe muy bien, tenía un significado muy importante en el tiempo hebreo, en el tiempo de Jesús. Siendo que en el vestuario de los maestros, en su fleco de los vestuarios, andaba simbolizado las 613 leyes de la Torá, tanto las de bendición como las de maldición. Entonces el tocar ese manto de Jesús era simbólico para esa mujer, porque en pocas palabras ella está diciendo, me voy a apoderar de las promesas de Dios. Porque no hay otra cosa para que nosotros seamos bendecidos por Dios, sino apoderarnos de la promesa de la palabra de Dios. Usted puede arrebatar cualquier palabra del predicador que de repente no está en la Biblia. Porque arrebato eso, tomo eso, y a veces son remas, pero no es como apoderarse de la palabra de Dios, de la verdad, de las promesas que están escritas acá. Por eso es que el hombre se ha vuelto religioso, porque sigue una doctrina o sigue un hombre. Pero el evangelio nos lleva a apoderarnos de la verdad de Dios. Y cuando esta mujer tocó el manto del vestido de Jesús, Jesús se para y expresa estas palabras. Dice, ¿quién me ha tocado? Entonces Pedro, uno de los discípulos, le parecía incoherente que Jesús preguntara, si va caminando en medio de una multitud, que Jesús pregunte, ¿quién me ha tocado? Le dice, ¿cómo tú puedes preguntar quién me tocó si la multitud nos aprieta? Todos te tocan. Pero el Señor dice, no, alguien me tocó con fe. Porque poder salió de mí. En una reunión como esta, en la cual hemos adorado al Señor a través de la alabanza y precioso tiempo, maravilloso tiempo, y a veces pensamos que todos estamos dentro de esa atmósfera, y es verdad, pero de repente no en todos va a fluir el poder de Dios. ¿Por qué no en todos, pastor, si todos estamos adentro? No, porque es tan importante el culto a Dios basado en la adoración, que Él anda buscando la verdadera adoración. Es tan sutil la línea que separa lo verdadero con lo falso en el culto que se le rinde a Dios. Es muy fácil pasarse al lado, especialmente nosotros los humanos, al lado del emocionalismo, que es lo que ha traicionado a la iglesia por años y le está afectando hoy, el emocionalismo. Es muy fácil emocionarnos. Y cuando pasamos esa línea del emocionalismo, entonces podemos ser presa fácil a un mundo espiritual, porque Satanás también está al azar. Él quiere pescarse a alguien. Y cuando nos salimos de ese culto racional a Dios y entramos en un emocionalismo, se vuelve falso lo que yo estoy haciendo, porque me muevo por mis sentimientos. Los ritmos de la música, por ejemplo, son un estímulo muy fuerte que nos puede desviar. Muy peligrosos. Y no es que lo vamos a evitar, aunque sabemos que hay ritmos que fueron creados para adorar a Satanás. Hay música que fue creada para adorar a Satanás. Hay letras de canciones que fue creada para adorar a Satanás dentro de la misma iglesia evangélica. Entonces es muy fácil ir para el otro lado y emocionarme. Esto digo ¿por qué? Porque el culto a Dios no solamente es el tiempo el cual yo decido darle a Dios, sino que el culto a Dios es un estilo de vida. Es una vivencia. Desde que
me convertí al Señor, desde que Él me encontró y me cambió, decidí cambiar manera de vivir. Y esa manera de vivir no me la rige ningún centro de rehabilitación, ni ninguna regla de buenos principios modernos, mundanos, sino que esa nueva manera de vivir me la rige estos conceptos de la palabra de Dios. Entonces vivo para Dios las 24 horas y dentro de esa vivencia yo tengo un tiempo devocional en el cual me acerco a Dios a adorarle. No necesito estímulos. Cuando nos reunimos en la iglesia hay música, hay alabanza, todo precioso, es un culto hermoso, pero cuando tenemos nuestro encuentro con Dios a solas, debemos sentir la misma presencia de Dios. Aunque no esté la rulana con el teclado. Aunque no estén nuestros hermanos que adoran al Señor con todo su corazón y nos guían a cantarle al Señor. Cuando ellos no están, yo voy a Dios y la presencia de Dios en mi vida debe ser tan genuina, tan real, quizás mejor que cuando estamos acá. Porque es la vivencia la que me lleva a ser real, a ser genuino. Pero si yo vivo fuera de esos principios de Dios y luego vengo a querer buscar, sucede. Hay momentos muy emotivos dentro de los cultos, de personas que a veces viven mal, pero cuando escuchan la música y la alabanza y esta atmósfera de gloria de Dios, es lógico, se emocionan y a veces, bueno, le dije que cuando se atraviesa esa línea, hay un mundo espiritual que está siempre acechando y usted va a ver manifestaciones en la iglesia que dentro de una atmósfera espiritual hay unas manifestaciones medio raras. Y en vez de salir edificada esta persona, a veces sale turbada y sale mal. Y yo conozco un par de personas, más de un par de personas. Allá en mi país había una señora que andaba corriendo por las calles con la Biblia en la mano predicando, la Tomasa loca. Cuando usted va a investigar cuál fue la causa de la locura de esta mujer, era una mujer que dedicaba mucho tiempo a la lectura de la Biblia. Y ella pasaba por el cuartel donde nosotros estábamos. Y pasaba cantando, en el lomo la llevaba, pero nadie la miraba. Y nos predicaba la Biblia, arrepiéntanse hijos del diablo. Pero según lo que las personas contaban, es que se había vuelto loca porque leía mucho la Biblia. ¿Será que leer la Biblia puede volver loco a una persona? No. Si la lees con el espíritu correcto, no. Pero si la lees con el espíritu no justo, no adecuado a Dios, te puede perturbar. Acá mismo oír a una persona a veces por Milano, que no voy a decir el nombre, influenciada de esa manera y hacen locuras. ¿Y de dónde salió esa persona? De una de las iglesias evangélicas. Y hay muchas personas, hermanos, ¿por qué no dar el término correcto? Endemoniadas. ¿Y dónde se endemoniaron? En la misma iglesia. ¿Por qué? Porque la actitud en la que se acercan a Dios no es la actitud correcta que demanda este culto a Dios. Que busca que lo que yo hago para Dios, que es culto, sea genuino y sea adoración a Dios. Es tan importante, le dije, que Dios anda buscando esos verdaderos adoradores. El espíritu del hombre tiene tendencia siempre a adorar porque somos criaturas de Dios y en nuestro ADN, así es, ¿verdad? Porque me confundo con el rema de los del ancla. En nuestro ADN Dios puso en el ser humano un espacio para adorar. Entonces el ser humano siempre va a tener tendencia a adorar. Es por eso que el ser humano, al no conocer al Dios verdadero, termina adorando
cualquier cosa. Busca un prototipo de adoración. Y hoy estamos en la generación donde el sistema del mundo, Satanás ha creado el sistema del mundo para que los seres humanos se rindan en adoración a él. Todos los cambios del modernismo que ustedes ven en la humanidad actualmente, todos van enfocados en torcer al ser humano para que le rinda culto a Satanás. Comenzando de la moda para arriba. En los cortes de cabello, los géneros de música y hoy los géneros de sexo. Todo ese sistema de vida que nos está bombardeando hoy y que entre unos 20, 30 años, hijos de cristianos van a tener esos espíritus de estar pensando que no saben de qué sexo son o a cuál se van a inclinar. Porque es un sistema mundano que Satanás ha aprovechado, porque la gente, el ser humano, busca a quien adorar, y él se ha inventado un mundo adecuado para que todos tengan opción a inclinarse a donde ellos quieran inclinarse. Ya que el ser humano, el pecado inició por rebelarse, por la rebeldía, y resulta que cuando hablamos de Dios no puede haber rebeldía, porque es Él el que dicta las reglas de la adoración. En el mundo no es nadie, es Satanás, pero da opción para todo lo que a ti te guste. Nosotros podemos vivir como nos guste. Y tenemos cristianos en las iglesias que cuando se corrige, dice: a mí nadie me va a mandar, yo voy a vestir y me voy a vivir como a mí me guste. Porque ya se ha pasado también por el culto al cuerpo, el culto a la escultura de la mujer, hoy a la escultura del hombre. Ha visto que la televisión está llena hoy de programas de cocina y programas de palestras, o sea, gimnasios. Hay que estar en forma y hay que comer. Pero la escultura nos lleva. Y a veces estamos todos gorditos, pero queremos andar todavía bien apretaditos porque queremos lucir no músculo, sino masa. Hay unos cuerpos tan feos y que a veces las personas lo visten mal porque lo evidencian y siendo tan feo. Yo, como soy panzón, yo busco camisas largas. Y a veces me veo algunas apretaditas porque son las viejas que me han quedado. Quiero terminarlas de gastar. Pero es bien feo andar así, porque un descuido se baja. Pero el sistema de vida nos ha llevado a eso, a que nosotros rindamos culto supuestamente a la belleza, a nosotros mismos. A alguien tenemos que rendirnos. Entonces Satanás siempre sabe que el hombre fue creado con un espacio para adorar y él siempre lo va a atacar, busca, lo lleva, que a alguien tiene que seguir. Las personas están siguiendo siempre a alguien, menos a los buenos principios de la fe. La Biblia dice: imita la fe de tu pastor, de tu guía, de un buen cristiano que tú ves. Los buenos cristianos casi siempre caminan solos, porque los grupos se crean, se generan con las mismas personas del mismo ambiente. Si yo te confieso lo que yo hago y tú mantienes ese secreto, entonces somos de nuestro grupo. Y así venimos a la iglesia, y así bajamos al comedor, y así nos movemos en masa. Pero no falta a veces alguno de estos cristianos que se mete en el grupo y exhorta. Se deshace el grupo rápido.
Si apareciera la Nachita por ahí, que no tenía reparo para nada, en medio del grupo decía: arrepiéntase, hermano. Y todo el grupo se deshacía. Las iglesias quedan vacías si las predicaciones se centran en exhortación, en corregir. Se van porque no va. Ese es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, si como la humanidad ha perdido dirección, Satanás es tremendo. Si también trató de engañar al Señor, el Hijo de Dios. Y lo tenemos en Mateo 4. Pretendió, hermanos, que Jesús le adorara. Si postrado me adoras. Satanás no anda buscando los verdaderos adoradores. Él basta que lo adoren. Él basta que un joven aparezca mañana con un corte de cabello parado por acá y hoy se echan unas líneas por todos lados. Si aparece ese Pikachu acá, él va a estar feliz. Porque ya comenzó a seguir una moda mundana. Si aparece con un tatuaje, él va feliz. El inicio para él siempre le agrada. Lo importante es que alguien haya comprado alguna acción de su negocio sucio de adoración falsa. Y que no lo va a aceptar Dios. Porque es tan importante la adoración genuina en el culto a Dios, que Dios mismo desde el cielo anda buscando los verdaderos adoradores. Qué bueno hubiera dicho: ¿saben qué? Los pastores se van a encargar de seleccionar quién es el que adora de verdad. Por ahí podíamos agarrar algo. Hermano, si usted me paga algo, ¿verdad? Yo... El diablo es sucio. Saúl también lo pidió al profeta Samuel. Le dijo: hagamos un trato. Tú sabes que yo he fallado y Dios me ha desechado, pero no me avergüences delante del pueblo. Acá entre nos, ¿quieres algo? Yo soy el rey de Israel. Pero con Dios, Él mismo es el que selecciona en su magnitud de su presencia, y que visita una congregación o una familia o una persona que está postrado adorándole. Él hace visita porque ha entendido lo genuino y lo visita, no porque viene a recibir algo, para manifestarse. Y si estás enfermo, como consecuencia te sana. Y si tienes necesidades, como resultado te suple las necesidades. Y si te encuentras sin fuerza, como resultado te inyecta fuerza. Y si estás postrado, como resultado te levanta, te endereza y te deja caminando recto. Porque es el favor de Dios por haber encontrado una genuina adoración. Es porque tenemos que tener cuidado en los cultos, y este podría ser otro tema, ¿verdad? El cuidado que se tiene que tener en el culto, porque hoy involucramos también tantas cosas, y uno de ellos quizás lo menciono, como los anuncios. Recuérdese que los anuncios no son parte de un culto, por eso son al final. Porque en el culto, que es la adoración a Dios, uno tiene que sacar todo lo que no tiene que ver con la adoración a Dios. Hoy tenemos los cultos en las iglesias, a veces, en este momento sí, un tiempo abierto para que ¿quién quiere cantar? Y aparece Vicente Fernández levantando la mano. Dice: yo quiero cantar una ranchera. Pase, varón, pase. Y a veces no se sabe ni quién es. Vamos a pasar por las ofrendas. ¿Quién quiere levantar las ofrendas? Venga, el que quiera. Pero es un culto a Dios. ¿No creen ustedes que se debería tener cuidado? ¿No creen que se debería tener el espíritu de discernimiento para poder seleccionar a las personas
que deberíamos servir en el altar para rendirle el culto a Dios, siendo que el culto a Dios es muy especial porque produce adoración donde Él se va a manifestar, y que la adoración que Él anda buscando es una adoración verdadera y espiritual, que no lo podemos dejar de lado, porque lo verdadero sin ser espiritual nunca será verdadero. Eso, lo espiritual, lo que hace que lo que nosotros rendimos a Dios sea verdadero. Entonces el diablo mismo trató de hacer que el Señor le adorara a él. O sea, nuestro prototipo de adoración, de ejemplo, es Jesús. Porque Él fue tentado en todo como ejemplo para su iglesia. Porque siendo que Él no pudo con Jesús, entonces Satanás tiene un encargo. No hablemos del mundo, porque el mundo está en sus manos. Pero el diablo trata de diferentes, en todas las generaciones y de diferentes maneras, trata de que los seres humanos le rindan adoración a Él. Y hoy, especialmente a la iglesia. Le dije, predicando la vez pasada, en los 3 tipos de guerra que Dios ha tenido con el diablo, y la última que le ha quedado a Satanás es la guerra contra la simiente, que es la iglesia. Él está en guerra con nosotros. Nunca ha firmado un acuerdo de paz. Nosotros estamos en guerra con Satanás. No hay acuerdo de paz. No hay ni simbólicamente lugares de refugio como existieron en el tiempo antiguo, que creaban las fortalezas para que se escondiera el que iba huyendo y ahí ya no le podía pasar nada. Ya no hay lugares de refugio, porque la iglesia no es un lugar de refugio. El único refugio es Jesús. Eso quiere decir que los 4 muros que le llamamos casa de Dios o templo no es fortaleza. Quiere decir que el Satanás mismo me puede atacar o herir en la misma iglesia. Sí. Porque no es el lugar tu refugio es Cristo. A Él correrá el justo y levantado será. ¿A quién? A Él. Entonces nosotros debemos aprender a vivir con Jesús, a caminar con Jesús, a venir con Jesús, a movernos con Jesús, a acostarnos a dormir con Jesús, a soñar con Jesús, a levantarnos con Jesús. Nuestra convivencia debe ser siempre con Jesús, porque mi fortaleza es Él. Jesús fue claro en una oportunidad, y algunos días lo hemos mencionado nosotros. Él le dijo a los hombres, dijo: yo no me fío de ninguno de ustedes. No, pero que la hermana que está sentada acá a mi derecha, vea quién está sentada a su derecha, si es una hermanaza. A veces durante todo va bien. Dios no permita, ¿verdad? Ahora, no te puedes aferrar a los seres humanos si puedes imitar su buen ejemplo, su buena conducta, hasta donde pueda llegar. Jesús está hablando de no de no confiar en las personas, sino de no te aferres, güey. Ámalas libremente. Así como me escribió mi esposa hace años: si amas algo, déjalo ir. Si es tuyo, volverá. Y se fue. Y yo la dejé ir. A los años volvió. Y volvió para quedarse. Y cuando me ha dicho: no, déjame ir, hoy no, ya no. Que amar sanamente a las personas, esto de sanamente es deja espacio a la gente, deja libre, déjale opción. No te aferres.
ministerialmente a veces o espiritualmente la gente se aferra y dice, no, mira que si no estás conmigo y te apartas, tú vas en pecado. Y eso es del diablo. Esas amenazas son falsas. O sea, hermano, usted puede estar conmigo y yo lo amo, y el día que no esté conmigo, yo lo seguiría amando igual. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada contra usted. Usted es libre. Es libre en Cristo Jesús. Basta que viva para Dios. Entonces Satanás quiere que nosotros le adoremos siempre a Él. Ataca a la iglesia, busca que la iglesia lo esté haciendo. La terminología del culto en su raíz, culto, en su raíz latina significa cultus. O su significado es de alguien que cultiva, cultivar. Y podemos hablar en el campo de la agricultura. Si preguntamos, hermano, ¿usted alguna vez sembró choclo? ¿Qué es eso? Dicen los salvadoreños. Maíz. Y dice, sí, yo, dice, hubo un tiempo que hice una milpa. Los ecuatorianos dicen, ¿qué es milpa? Bueno, sembró el maíz y nació la planta y al final sacó la cosecha y dice, pero solo fue esa vez. Así que en ese tiempo yo fui un agricultor. No, usted no fue nada. Porque un agricultor tiene sus características. Y no hace algo solo por experimentar, es su estilo de vida. El culto, los seres humanos, los cristianos que hemos sido alcanzados por la misericordia del Señor, hemos sido llamados para rendirle culto a Dios. ¿Sí? Nosotros vivimos para rendirle culto a Dios. En casa hay que hacerle culto a Dios. El culto no es la reunión de 3 alabanzas, quien predica, no. El culto a Dios es la adoración permanente, el homenaje, hermanos, el honor que le rendimos a Dios constantemente como señal de reverencia y respeto y amor a Dios. Mi culto a Dios. Cuando usted huye del pecado y se aparta, usted rinde culto a Dios. Cuando usted evita la mala vida y va para el otro lado, usted le rinde culto a Dios. Evitar todo lo malo en nuestra vida es que yo vivo rindiéndole un culto a Dios. Y ese culto es señal de adoración. Entonces, si tiene un significado con lo que se llama en su terminología, con alguien que cultiva, haciendo referencia a esto, podemos ver por lo menos 4 cositas. Una persona que cultiva es una persona capacitada. Una persona cultus, una persona que le rinde culto a Dios, como primera característica debe ser una persona capacitada. ¿Capacitada en qué cosa? En el conocimiento de lo que adora. Efesios capítulo 4 versículo 13. Si comenzamos del 11, dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el fin de preparar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que todos lleguen ¿a qué? Al conocimiento del Dios que ellos adoran. Usted un día sale corriendo de su silla y se viene a postrar a los pies del pastor. El pastor no le va a dar una patada ungida, sino una patada normal. ¿Por qué? Porque el pastor no necesita ser adorado. ¿Y quién le enseñó eso? Las malas enseñanzas. Pero la buena enseñanza de la Biblia dice que el único que debe ser adorado es el Señor. Hasta que todos lleguen al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón capacitado para rendirle un culto verdadero a Dios. Cuando habla de capacitado, con sentidos espirituales súper sensitivos y desarrollados.
Se pueden desarrollar los sentidos a través de un proceso de capacitación y de tiempo. En la vida militar nos instruyeron en eso por meses. Y algunas veces para detectar, a veces estábamos bajo fuego. Cuando digo fuego, no era fuego, sino balas. Y como ahí, a ver de dónde me están disparando. Usted se paraba y no se volvía a parar nunca más. Entonces venía capacitado para donde usted estaba agachado con sus ojos cerrados, veía con los oídos. Usted conocía todos los sonidos de los calibres de arma. ¿Qué tipo de pistola, qué tipo de fusil, qué calibre es ese? ¿Es un proyectil que si me caen unos 5 puedo sobrevivir? ¿O es un proyectil que si me pasa uno me elimina? ¿Qué tipo de arma es? ¿De dónde está disparando? ¿Está por tierra o está en un árbol? Y se desarrollan estos sentidos. Puede ver con los oídos. Puede escuchar con la boca. Porque usted habla con las personas y en base a lo que dice, esta persona es esto. Y es un proceso. Hoy ya es menos, ya los años, la práctica ya me abandonó. Todavía me ha quedado algo. De repente estoy acostado en la casa y ¡bling! Alguien entró. Sí, mi esposa, yo no he escuchado nada. No, alguien entró. ¿Dormiste? No me voy a dormir, voy a ver. Porque vuelve sensible los sentidos. Y la Biblia dice que los sentidos espirituales a través del ejercicio se vuelven sensibles. Que debemos ejercitarle, añádele. Para poder, ¿qué? Tener esta capacidad, esta sensibilidad de que nadie me engañe. Siendo que todos nosotros hemos sido llamados para rendirle culto a Dios, y siendo que mi culto debe ser una adoración verdadera y espiritual y que va a ser evaluada personalmente por el Padre, no voy a poder darle la culpa a nadie. Entonces yo debería preocuparme por ejercitar mis sentidos espirituales. Porque en el día postrero que le voy a echar la culpa al pastor, ahorita hable del pastor y échale la culpa como quiera, pero en el día de estar delante de la presencia del Cordero, voy a ser responsable yo. Aunque yo le diga, no, la hermana Sobeida fue la culpable. Si uno va a decir, no, a ella ya la enjuicié. O ya la tengo a mi derecha. Acá tu caso. Porque todos somos responsables de cómo vamos a vivir para rendirle este culto a Dios. Entonces necesitamos conocimiento. Si el cultus es de una persona que hace referencia a una persona que lo hace siempre, esta persona debe ser capacitada con el conocimiento de lo que adora. Porque tenemos cristianos todavía yendo a adorar a la iglesia católica. Tenemos cristianos mucho exaltando las estrategias de las sectas religiosas. A mí me molesta mucho cuando alguien pone como ejemplo una secta. Falso. Todo lo de ellos es falso. Aunque parezca bueno, es falso. Lo que parece bueno es siempre una trampa de engaño. Porque lo único genuino y verdadero es lo de nuestro Dios. Y tenemos que aprender, tenemos que conocer, porque tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, de no conformarnos con una prédica de un culto, porque eso me ayuda un poco, pero no es como un estudio sistemático que me llevan a aprender a rendirle una verdadera adoración a mi Señor. Entonces esta persona debe ser capacitada, debe ser una persona que practica, y la práctica tiene que ver con la devoción. Una persona practicante es una persona devota a Dios
que por ninguna circunstancia se altera su estilo de adoración a Dios. Sus principios cristianos no vienen destruidos por ninguna cosa que esté pasando a su alrededor. No le afecta, no se altera. Usted se ha aferrado tanto a Dios que se muera quien se muera, le falte quien le falte, usted no pierde sus hábitos cristianos. ¿Hay evidencia en la Biblia? Claro. Job. Usted ve el capítulo 1 de Job en su versículo 20. Una noticia tras otra sobre este hombre poderoso, rico, pero que era un devoto a Dios. Era alguien que estaba acostumbrado, un practicante de rendirle culto a Dios. Y cuando le llegaron las malas noticias de todo lo que había pasado, entonces Job se levantó, se rasgó sus mantos de realeza de lo que él era, se vistió de sus ropas que tenía que ponerse para entrar a su lugar de adoración a Dios, resuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Si a nosotros nos dan una noticia que se nos murió un pariente, hermanos, dando el anuncio y soltando el grito. Y hay que estar listo con los 7 espíritus. Porque se va a desmayar y se puede morir. Déjalo que se muera junto. Si hay tiempo de llorar, sufrimos por las cosas que nos pasan, pero nunca una persona practicante, una persona devota a Dios, todo lo que está pasando a su alrededor no le altera sus principios cristianos. ¿Por qué no vienes al culto a menudo? Excusas hay un montón. Es que el trabajo, es que el esposo, es que la esposa, es que los hijos. No, tienes que darte cuenta que tu devoción hacia Dios es muy frágil. Y hasta el cumpleaños del gato te lo altera. Porque hay fiesta allá, porque hay deseo. No, dejemos los demás. Internamente a veces, yo quisiera estar en el lago, quisiera estar en la playa, quisiera ir allá. Y allá nos vamos. ¿Por qué? Porque le dimos la rienda suelta a nuestro libio. Queremos agradarnos nosotros. ¿Por qué? Porque mi devoción hacia Dios no tiene barreras fuertes. Que cuando el deseo mío dice, quisiera esto, el Espíritu de Dios dice, tú no eres para eso. Y vienes y estás. Y cuando le das a Dios ese tiempo, después valoras lo que dejaste de hacer y dices, menos mal que no fui. Porque el haber venido y cumplir con mis deberes a Dios ha sido bendición. Es precioso cuando en la adoración comenzamos a ver esto, el significado del culto de esta persona que cultiva, que debe ser capacitado, conocimiento. No, usted no vaya un día a terminar adorando al Buda o adorando a Maradona, porque está la iglesia maradoniana. Y está la iglesia, hoy a todo mundo le hacen iglesia. Y cuando se muere el pastor Zúñiga le van a querer levantar una estatua también ahí en la entrada. Va a estar ahí con una sonrisa. Y como mística de bendición, se les toca siempre el pie. Usted va a la catedral de allá de San Pietro y le toca el pie a Pedro. Pedro ya ni tiene pie porque se lo han gastado todo. La gente tiene tendencia a rendirle homenaje a los mismos seres humanos. Y no nos damos cuenta que no le rendimos homenaje a Dios. Que practica Pablo, Hechos capítulo 27, versículo 23. Pablo va prisionero atravesando viaje hacia Roma, y la tempestad que se levanta, la tripulación, y todos no quieren ni comer porque están que se hunden y esto acá. Pero Pablo era un hombre
practicante de la adoración. Era un hombre devoto a Dios, que a pesar de ir prisionero, él tenía su tiempo para adorar a Dios y hablar con Dios. Y un día de esos se le presenta el ángel del Señor. Y dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y el ángel le dijo, mira, no te preocupes, acá nadie va a morir. Y tú no te preocupes, porque pase lo que pase, la misión de mi padre, le dijo el ángel, es que tú vayas y compadezcas ante el César allá en Roma. La misión es que tú llegues a Roma. Cuando usted vive con convicción de lo que Dios le ha prometido, hermano, el virus, la mudanza del virus, no me importa cuántas mudadas se va a cambiar el virus, yo vivo con la certeza de lo que Dios me ha dicho que va a hacer conmigo. Sí, se va a morir gente de virus, sí, porque eso no tienen promesa, pero o dejaron la promesa a un lado. Pero cuando usted tiene la certeza de sus principios cristianos y se vuelve un devoto a Dios, no lo puede matar nadie. Es que el diablo no puede. Cuando David se encontraba en la dificultad, yo sé que no moriré, porque viviré para contar las grandezas de mi Dios. Esas promesas alimentan vida, porque Jesús dijo, yo soy la vida, y al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí pasará de la muerte a la vida. Y todas esas promesas del Señor están ahí en nuestra devoción, no se deben alterar. La gente preocupada, tenían días de no comer. Pablo le dijo, no, pónganse a comer todos. Ya el Dios a quien yo le pertenezco y a quien sirvo ha estado conmigo, me ha dicho que nadie va a perecer acá. Y estaba pasando una gran tempestad. Yo hubiera estado agarrado de la orilla de la barca y con los dientes. Cuando la gente pasa por dificultades, que Dios ni que nada, que necesitamos ayuda. Hechos capítulo 16, versículo 25. Siempre Pablo, pero acá también está Silas. Y los agarran y los torturan y los meten en el calabozo de más adentro, pero a la medianoche, estos no dejaban de adorar a Dios. Hermano, les habían metido una paliza. Me encanta eso. Nosotros teníamos instrucciones a veces a la 1 de la mañana. Me recuerdo, a 1 de la mañana estábamos con una viga de 10 metros, 5 ahí. Allá se le llama bombear, hacer estas flexiones. No pasa, y pasó el comandante y paró su vehículo ahí, porque era tan grande la instalación que se movían en vehículos. ¿Y estos quiénes son? Y le dice, le doy parte que son los comandos. Ah, que sigan, dijo. Nosotros contentos, que mándalos a dormir, que sigan. A las 2 o 2:30 a dormir. Vamos a dormir, hermano. Bien apaleados todo el día. Usted llegaba al catre. Ay, hermano, hoy tengo un buen colchón y que me cuesta agarrar sueño. Y me giro para acá y me duele acá y me duele. Y hasta que el sueño me vence ya me quedo. Me despierto. Ay, otra vez y no tengo que mover. Yo me muevo así. Tra. Y cuando les cuento a ustedes que yo dormí sentado en una piedra en cada pie, sentado en otra piedra, apoyada mi mochila en otra piedra, y por bajo, estábamos debajo de una gran tormenta, era un chorro de agua que pasaba. Así dormíamos en piedra. Y hoy, ni en buen colchón se puede dormir. Pero cuando usted ha pasado un tiempo donde le sacan, por eso es que los jóvenes que van al campamento ni de los padres se acuerdan. Cuando les pito para ir a dormir, ellos ya van roncando. No sé ni para qué les quitamos el celular si no tienen ganas de chatear ni de nada. Caen muertos y peor que les digo, más noche salimos. Sí, dicen unos valientes, pero en lo profundo no quieren ir. Cuando te dan una paliza así, hermano, uno no quiere saber nada.
ese día yo no voy a orar, ese día no voy a cantar, ese día no voy a la iglesia. ¿Por qué no ha venido, hermano? Ay, que estoy pasando una prueba y nos duele todo. Pero la Biblia dice en este episodio que Pablo y Silas, después de que los habían torturado, los habían llevado al calabozo de más adentro con los cepos encadenados, no sé qué tipo de cepos, habían unos que le agarraban los brazos y el cuello y como un yugo, y estaba así, y los pies también. Pero a medianoche ellos comenzaron el culto a Dios y comenzaron a cantar. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y comenzó, dice que se movieron todos los simientes de la cárcel, hermano. Los grilletes se abrieron, los cepos se abrieron y ellos estaban libres. En medio de su prueba y su dolor, le rendían culto a Dios. Ay, nosotros, por un dolor de muela. Capacitado, que practica, que trabaja. Cultus, un cultivador, que es un hombre capacitado o una persona capacitada, una persona que practica, una persona que trabaja. O sea, servidor de Dios. Todos nosotros hemos sido llamados, tomados y puestos, colocados en el cuerpo de Dios, en el puesto donde Él quiso. Dijo, tú vas a ser oreja, oreja. Tú vas a ser nariz, nariz. Tú vas a ser brazo, brazo. Y Él nos colocó en el cuerpo, pero en cada parte del cuerpo, cada miembro tiene su función. Y usted no puede pertenecer a una comunidad, a una iglesia, donde no encuentre qué hacer. Por favor. Que no encuentra qué hacer. ¿Sabe que acá había una comitiva de los hermanos que venían a limpiar la iglesia y ya no está? Se necesitan como 10 personas para limpiar todo el local una vez por semana. Hoy nadie viene. Y he escuchado a algunos hermanos que ven la silla. Ay, esta silla no la han limpiado, dice. ¿Y no hay que hacer en la iglesia? No sé, pero la comida de este domingo no me gustó. ¿Y por qué no prueba usted ir a meter su menú ahí? Un servidor. No activista, un servidor. Que presta un servicio a Dios por amor, no por necesidad. Porque entiendo que soy útil en las manos de Dios y que soy útil para el reino de Dios. Quizás nunca seré un pastor, pero seré el barrendero reconocido de la iglesia. Si lo que hizo famoso a Cantinflas fue la escoba. Soy barrendero. Y era famoso. Y nosotros que ni famosos somos. Cualquier cosa. Pero una persona que le rinde culto a Dios debe ser una persona que sirve. Porque quien no nació para servir, dijo alguien, no sirve para vivir. O sea, ¿qué quiere? Muérase. Especialmente hoy que carecemos de oxígeno en los hospitales. Se está muriendo gente tan buena y a veces con el oxígeno hasta gente que no. Servidores. Pablo dijo, hoy ha estado conmigo el Dios, el ángel del Dios de quien yo soy y a quien yo le dije que el Dios que se manifiesta en una verdadera adoración es el Dios a quien nosotros le servimos. Si yo no le sirvo a Dios, no lo busque en la necesidad. No corra a la iglesia o pida oración porque sí, la misericordia de Dios le puede ayudar, pero hermanos, si la Biblia nos da luz para que nosotros mantengamos esa conexión con Dios y que nosotros seamos servidores. Ayer hablaba con los hermanos de evangelismo y les digo, ¿cómo estamos?
¿Quién está en Machaquini? ¿Quién está en Loreto? Recuerden que los miércoles a las 6:30 está el evangelismo. ¿Y quiénes son los que deben evangelizar? Todos los cristianos. El Nuevo Testamento es la comitiva, es la comisión como mandato a toda la iglesia, desde que se convierte, de las nuevas. Y le digo, ¿cuántos están en Machaquini? Me dicen, llegan 2, 3. Y en Loto, 1, 2. Y en Loreto, igual, 2, 3. ¿Y cuántos prenotamos culto acá? Somos más de 150 personas y no logramos ir a las plazas a evangelizar. Dijo Pablo que los cristianos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para ser recompensados según la obra de cada uno. Y algunos teólogos coinciden en que la primera cosa que Dios va a exigir en la retribución que va a dar en el tribunal de Cristo es cuántas almas evangelizaste. Ah, no, yo estuve en la iglesia, cantaba, danzaba, me iba a dar un gran plato de comida allá abajo, participé, mire, en la escuela dominical, en los jóvenes, en las mujeres, en los hombres, yo estuve en todo, menos en Cristo. Porque estar en Cristo nos da responsabilidad. Y la responsabilidad nos hace buscar empleo, o sea, ¿qué hacer? Aparte de lo secular que tenemos que hacer. Pero esta persona que le rinde culto a Dios, no son vagos. No son vagos, no es gente desocupada. O sea, usted no se va a encontrar en una iglesia porque no tiene nada que hacer. Ustedes han dejado muchas cosas que hacer allá para dedicarle este tiempo a Dios. Pero dediquémoselo a Dios haciendo algo para el Señor. ¿Se recuerdan que antes de la pandemia también teníamos varios hermanos enchaquetados acá? ¿Se recuerdan el chaleco azul de Maranata? Teníamos ujieres haciendo cola para servir. Hoy no tenemos. ¿No podría ser usted un futuro servidor? Viviendo para el Señor y entregándole su servicio a Dios. Ese es el reto, hermano. El que cultiva, el que cuida algo. Esta persona que le rinde culto a Dios, que tiene que ver con el que cultiva, es una persona que cuida algo. El agricultor cuida el cultivo. Esta persona que le rinde culto a Dios, cuida. ¿Qué cosa debo cuidar? Mi salvación. ¿Qué es el punto a discutir? Si se pierde o no se pierde. Bueno, vea lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 3. El escritor de los Hebreos advierte: ¿cómo escaparemos nosotros, haciendo una comparación, que Israel, siendo el pueblo de Dios, vino a ser desechado? Entonces el escritor de los Hebreos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay personas que tienen acá en la cabeza, no se pierden, no se pierden. Ellos creen que es un asentamiento mental. Porque ese es el mensaje de estos días: confiese, 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 arrebate, tome, declare. Y la gente mentalmente se ha levantado patrones espirituales que no le van a llevar a nada, porque se llama mística enfermiza. Camuflajeados de fe que no es fe, son fetiches. Porque si no se asientan en nada, no tendrán resultado. No es algo mental. El evangelio es algo practicante que se debe evidenciar en la vida de las personas. Entonces el escritor de los Hebreos dice que si hay quienes perdieron la salvación, ¿cuánto más nosotros? ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande? El culto a Dios, mi dedicación a Dios tiene que ver con que yo cuido mi culto, mi devoción. Yo soy devoto a Dios porque quiero alimentar mi salvación. No descuidarla. David, que es un tipo de Jesús,
En una oportunidad escribe y dice: devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Sabe cuántos millones de cristianos hay hoy en las iglesias sin el gozo de la salvación? Pero creen ser salvos y en conflictos y mal espiritualmente, pero no perciben por ningún lado de que Dios les está hablando, de que Dios les está buscando, de que Dios está interesado en ellos. Es tiempo que el cristiano se vuelque a Dios y le diga como David: devuélveme el gozo. En varias oportunidades David, con su sensibilidad y adoración, entendió de que Dios pudo estar a su alrededor, pero no estaba a su alcance, porque algo había hecho. Cuando comete el pecado con Betsabé, en el Salmo 51 se encuentra postrado, llorando y pidiéndole perdón al Padre y diciéndole: por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando una persona es devota, es practicante, es sensible a la pérdida de la salvación o de lo espiritual. Hay algo que no va, hay algo que no funciona, hay algo siempre cuando te has alejado de Dios. Este muchacho había crecido bajo la unción del Espíritu de Dios. Había sido aislado por el padre y sus hermanos, enviado a cuidar las ovejas de su padre. Pero allá en el campo este tipo cultivaba una relación con Dios y el Espíritu de Dios lo ministraba las 24 horas. Se inspiraba cantando, se inspiraba sonando el arpa. Tenía el poder de Dios. Cuando los animales feroces atacaban el rebaño de su padre, iba, los defendía, mataba osos, mataba leones, y sabía que no era su fuerza, era el Espíritu de Dios en él. Quiero que se ponga de pie. Sabía que quien lo había ungido rey no eran sus buenas acciones, era su relación con el Padre. Y era el Espíritu de Dios que lo poseía, que lo había elegido para ser el sucesor del rey de Israel. Sabía que quien lo puso ante Goliat, el gigante, sin ninguna ventaja para vencerlo, era la presencia de Dios en su vida. Y el tiempo de espera para suceder el trono, a fin que Saúl se apartara o muriera y él se sentara, él sabía que quien lo iba a sentar en el trono era el Espíritu de Dios. Cuando vives con devoción a Dios, no tienes que hacer nada, solamente adorarlo, adorarlo y adorarlo. Porque se levanta una atmósfera y puertas abiertas y comienzan a sucederte cosas del reino de Dios, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero no es nada parecido a lo nuestro. Es un obrar de Dios. Y en aquel día que David se siente vacío, llora y le dice al Padre responsable de sus hechos: porque contra ti he pecado. Quítame lo que quieras, quítame el trono, quítame la autoridad, quítame el poder, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Si hay algo que la iglesia debe añorar, es la presencia de Dios en su vida. Y en la otra oportunidad, cuando él se siente vacío, él dice: devuélveme el gozo de mi salvación. Es precioso cuando vienes a la casa de Dios y vienes con el gozo de tu salvación. Es fácil cantar, es fácil adorar, es fácil servir, es fácil saludar, es una vida en armonía gozosa.
porque el gozo de tu salvación es tu bendición. Esta mañana, dígale al Señor: devuélveme el gozo de tu salvación. Y recuérdate de muchos episodios cuando la gloria de Dios reinaba en tu vida. Cantabas con todo tu corazón, orabas con todo tu corazón. Yo vi muchos de ustedes salir corriendo a la hora de adoración y danzar para el Señor, porque estaba el fuego de Dios en sus vidas. Vi gente adorar a Dios sin importar quién estuviera a su costado, porque el gozo del Señor estaba sobre tu vida. Hasta los zapatos perdían, porque había una presencia de Dios. Y luego nos íbamos y sucedían cosas, porque tales adoradores el Padre anda buscando. Y no hará contigo lo que Él se propuso hacer hasta que tú regreses al inicio. Le duró 20 años a Jacob. Tuvo un encuentro con Dios en Betel y le dijo: yo haré de ti lo que me he propuesto hacer. Y Jacob le dijo: dame estas 4 cosas, y el Señor se las cumplió. Pero le duró 20 años a Jacob entender. A los 20 años Dios le vuelve a hablar y le dice: quiero que vuelvas a Betel, el lugar donde me encontré contigo hace 20 años. Quizás Dios te está diciendo hoy: necesito que vuelvas allá, porque el tiempo está pasando y yo dije que iba a hacer algo contigo. Y Jacob volvió para que se cumpliera lo que Dios había dicho que iba a hacer. Y su primer encuentro de transformación lo tuvo en aquel lugar, aquella noche, donde peleó. Porque a pesar de que estaba rodeado de bienes y de cosas materiales, entendió que Dios no estaba con él. Puedes tener empleo, puedes tener dinero, trabajo, vehículo y aparentemente felicidad, pero tú sabes que te falta algo espiritual. Y aquella noche se quedó a pelear con el ángel y ganó. Y Dios le cambió el nombre. Dejarás de ser el falso, el engañador, y hoy será Israel tu nombre, príncipe de Israel. ¿Sabe cuántos príncipes hay acá y princesas de Dios que están dejando que el tiempo les envuelva y les enrolle y las tire por el piso y las pisotee? Eso es lo que el diablo quiere hacer con la juventud, y lo está logrando aún en las iglesias. Los está pisoteando y los tiene enredados y involucrados en tantas cosas, y no tienen tiempo para acercarse a Dios y decirle: Señor, tú me prometiste algún día. Esta mañana lo puedes hacer. Y levanto mis manos